Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva clase magna. Tenemos como tema para la clase de hoy lo que se denomina cuerpos redondos, ¿no? Eso es básicamente que estamos viendo acerca también con este tema que tenemos de los cuerpos geométricos. Hoy día nos toca ver cuerpos redondos. Por ejemplo, como menciono aquí, vamos a ver los que son más conocidos, ¿no? Tenemos el cilindro, tenemos el cono, tenemos la esfera. Entonces, ese tipo de cuerpo vamos a estar analizando ya, porque en la actualidad, por ejemplo, como menciona la parte de Explora, algunas de las construcciones arquitectónicas, incluso en nuestra ciudad, ya tienen esa forma, ¿no? La forma de un cuerpo redondo. Por ejemplo, aquí puedes ver algunos tipos de edificios. En el centro de nuestra ciudad también hay un tipo de edificio redondos y todo eso, no sé si te han salido. Algunos techos son en forma de cono. Algunas construcciones que están aquí, por ejemplo, están mostrando el tipo esférico, ¿no? Las cosas que nosotros comemos, el atún, los conos que utiliza para los tipos de señalización, las esferas que usted a veces juega o utiliza como juguete, ¿no? Algunas decoraciones, todo eso. Por ejemplo, cuando pasó Navidad, usted vio arbolitos que tenían, se puede decir, guindados, ¿no? Sus adornos en forma redonda, qué sé yo, cosas así. Entonces, como mencioné esta parte, los cuerpos redondos son sólidos, ¿ya? Son sólidos que tienen al menos una curva, ¿no? También se denominan sólidos en revolución. Entonces, eso vamos a ver por qué se denomina sólido en revolución. Porque se generan haciendo girar una figura plana alrededor de una recta, ¿no? Que se llama eje de rotación o eje de giro. Entonces vamos a pasar a ese tema, ¿no? Vamos a ver la primera figura, ¿no? Entonces ahí estamos viendo lo que se denomina, en este caso es los cilindros. Alguien puede decir cilindro, yo tengo en mi caso cilindro gas. Bueno, hablamos de figuras como eso, ¿no? Cilindro de gas, vienen los tarros de pintura, algunos tipos de sillas qué sé yo, que hacen esa forma. Hay muchas cosas, ¿no? Algunos tanques vienen en forma de cilindro, ¿no? Entonces aquí menciona que un cilindro se forma a partir de rotar, ¿no? En este caso, o hacer girar un rectángulo, dice, ya, un rectángulo alrededor de uno de los ejes. Por ejemplo, aquí, si nosotros tenemos, en este caso, un rectángulo y tenemos un eje, ya, y hacemos girar, entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí vamos a suponer que nosotros, vamos a borrar que se me... Ya, vamos a suponer que aquí tenemos un eje. Bueno, me sale un poco hueco de la borrada. Te voy a asumir que este eje es recto, ¿no? Es recto. No. Bien. Bueno, ahí tenemos un eje recto. Ya. Entonces, de ese eje recto, nosotros tenemos un pequeño rectángulo, es decir, aquí este es un eje, aquí tenemos un rectángulo, vamos a decirlo, hacemos de otro color, ya, para que usted tenga la noción de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, si tenemos un rectángulo, aquí vamos a hacer un pequeño rectángulo. Bien. Este rectángulo, usted lo hace girar alrededor de este eje. Recuerde que este es un eje. Usted hace girar alrededor de este eje. Ya hace dar una vuelta. Entonces, lógicamente, lo que se va a formar es un cilindro. Es decir, va a cobrar de esta forma. Si usted hace girar así, va a aquí tener un cilindro. Es decir, entonces vamos a tener este cilindro, ¿no? A partir de ese rectángulo. Entonces se formó un cilindro.
Por eso dice, si usted hace rotar esto de aquí, que es en este caso un rectángulo, hace girar alrededor del eje, va a tener este cilindro, ¿no? Entonces, a partir de eso se forma el cilindro. Por eso aquí está la explicación a partir de la recta, ¿no? Por ejemplo, dice, en un cilindro se distinguen los siguientes elementos. Los círculos que se generan de los lados AD, o sea, de este y aquí. Aquí se va a generar un círculo así, en la parte de abajo, ¿ya? Y en la parte de arriba que BC también se va a generar un círculo, ¿no? Es como que fuera la tapita, ¿ya? Y ahí viene, se completa el cilindro, ¿no? Donde los lados son AD que es la parte de aquí, se puede decir, esta de aquí, AD y BC, ¿no? BC. Entonces, esos son los lados de este, del cilindro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí se dice que del centro de aquí, desde aquí hasta acá, es un radio, ¿no? Entonces ahí tenemos BC, por eso dice ahí, BC es un radio, ¿no? Es un radio, es decir, la distancia del centro a donde termina, en este caso, el círculo. Estamos hablando tanto en la base como en la parte superior, que vendría a ser como tapa. Entonces los elementos que nosotros tenemos es, recuerden aquí tenemos radio, que hemos explicado, está representada incluso con la letra R. Tenemos la altura, tenemos la generatriz, en este caso que viene a ser el lado del rectángulo, que sería esta parte de aquí, pero en este caso coincide con la altura, no solo en este caso. Ya, si nosotros tuviéramos un cilindro un poco inclinado así, ya, esto de aquí sería la generatriz, en cambio la altura sería desde aquí hasta la base, ¿no? Esta altura en forma perpendicular. Esta sería la altura. Entonces, para que usted haga diferencia un poquito, en este caso estamos diciendo que la generatriz con la altura coinciden en tamaño, ¿no? Pero ya acá ya no coinciden. ¿Por qué? Porque esta diagonal que está aquí va a ser un poquito mayor que la altura, ¿no? Este de aquí, que es lo mismo que esta que hay acá, ¿no? Va a ser un poquito mayor y este va a ser un poquito menor. O sea, la altura va a ser un poquito menor que la generatriz. Entonces, de esa manera usted llega a concluir, ¿no? Ya su manera de construcción es sencilla, ¿no? Como habíamos dicho, tiene en la parte base, tiene un círculo y en la tapita también tiene un círculo, ¿no? Lógicamente ambos del mismo tamaño y compuesta por este medio que es un rectángulo. Usted puede construir ya a base de eso, ¿no? Entonces ahí usted puede desarrollar cortando, ¿no? Lógicamente que en las tapitas, tanto en la parte superior, para que usted pueda pegar, usted después de trazar el círculo, usted corta un pedacito ahí mismo, ¿no? Como dientes, así para que los doble, ya, como un girasol, ¿no? Los doble justo en el círculo y eso pueda pegar al rectángulo, ¿no? Si no, ¿cómo lo pega? Entonces, solo eso se hace para que usted pueda pegar, ¿no? Por si acaso. Ya, esa es parte de su actividad para que usted vea cómo se construye un rectángulo, perdón, un cilindro. Ya, ya. Entonces aquí dice, un cilindro se construye haciendo girar un rectángulo de 5 centímetros largo por 12 centímetros de ancho, ¿no? Entonces ahí está, 5 centímetros por 2. Es decir, aquí en el eje que nosotros teníamos, perdón, en el eje, usted va a tener un rectángulo, dice, de 5 centímetros. O sea, recuerden que este es el eje. Ya, este rectángulo mide 5 aquí, 5 centímetros y 12 aquí. Y usted va a hacer girar, no así, hace girar. Ya, al hacer girar de aquí hasta acá, o sea, 360 grados, va a tener un cilindro, ¿no? Como este. Ya.
Por eso que la longitud del perímetro de la circunferencia de la tapita tiene que coincidir, en este caso, con la longitud, en este caso, del rectángulo que se va a formar, ¿no? Aquí, recuerde que aquí, al cortar, se va a formar un rectángulo, es decir, como en la parte de acá arriba, ¿no? Estamos hablando de este rectángulo de aquí. Estamos hablando de este rectángulo. Ahí incluso está mencionando cómo se halla la longitud de ese rectángulo. O sea, la longitud, en este caso, desde aquí hasta acá, ¿no? Esa longitud. Esa longitud dice que se multiplica 2 multiplicado por pi y por radio. Ya, pi, recuerde que es un valor de un número irracional, es igual a 3,1416, se utiliza eso, 4, pero es más largo, se utiliza eso, ¿no? Es el valor de pi. Para no estar poniendo todos estos números, se pone pi, ¿no? El número que está aquí, pi. Ya, entonces usted multiplica, dice 2 por pi y por radio, o sea, en otras palabras, para hallar la longitud, usted dice la longitud, ya, en este caso que vendría a ser la misma longitud de la circunferencia, o sea, de toda esta circunferencia, también sería igual a esa longitud, es igual a 2 multiplicado por 3,1416 y por el radio. ¿Cuánto vale el radio? Aquí tiene que darle un radio, ¿no? Radio. Entonces, por ejemplo, si el radio dice que vale 5, usted pone 5, ¿no? Si dice que vale 8, pone 8. Dice que vale 10, pone 10, ¿no? El radio depende de lo que dé en el radio. Hace la multiplicación, ya hace la multiplicación y ese es el resultado, ¿no? Que va a tener del radio. Solo multiplica 2 por este valor y por el 10 que está acá. Entonces, ese va a ser la longitud, por si acaso. En el otro tema que nosotros tenemos es acerca de los conos, ¿no? El cono dice, asimismo se forma a partir de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo ya es este tipo de triángulo donde uno de sus ángulos mide 90 grados y es justamente el que está pintadito con rojo aquí. Ese mide 90 grados, es decir, un ángulo recto. Aquí vamos a ser más grande. Entonces, este triángulo de aquí, este ángulo donde vean este símbolo, está diciendo que es un ángulo recto y ese ángulo de ahí mide 90 grados. Los otros no nos interesa. Este de aquí no nos interesa. No nos interesa, pero son menor a 90, ¿no? El único ángulo que tiene de 90 grados es este de aquí y tiene que tener ese símbolo que estamos diciendo. Si no tiene ese símbolo, no estamos hablando de un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, al hacer rotar, recuerden que aquí el eje es este. El eje es este de aquí. Aquí está diciendo, aquí hay un eje, ¿no? ¿Dónde está puntiagudo? Aquí hay un eje ahí. Y estamos haciendo rotar así. Esta figura, ¿qué hacemos rotar? Ya, el triángulo rectángulo que está ahí, usted está haciendo rotar. O sea, usted está haciendo rotar este triángulo que está aquí. Ya. Al hacer rotar ese triángulo, se genera ¿qué cosa? Se genera este cono. Ya, los elementos de ese cono, asimismo, tienen su nombre, ¿no? Justo el puntito de aquí, donde termina esto, se denomina vértice. Este aquí, vértice. La altura desde la base hasta el vértice, ya, formando 90 grados, ¿no? La base, en este caso tenemos la parte de abajo, que es este aquí, una circunferencia, esa es la base. Ya, el radio, lógicamente, es esta distancia de aquí a acá, esa distancia, es el radio. Ya, y también aquí tenemos la generatriz. La generatriz se puede decir que es el lado desde aquí hasta acá, ¿no? Es esa distancia de aquí a ahí, ese se denomina generatriz. Ya, hay ocasiones cuando el cono no es, en este caso de esta manera, aquí nosotros podemos ver que la generatriz se puede decir que es más grande que la altura, ¿no? Pero también imagínense que tiene aquí la base.
Ya, y acá está el cono así. Ya, entonces, esta sería la generatriz, aquí sería el vértice, ya, y aquí la altura sería desde aquí hasta el vértice, hasta acá. Esta sería la altura en forma recta, sino esta sería la altura H que está mencionando aquí, con la letra H. Altura, H en este caso, se refiere a altura, ¿no? Entonces la base sería esta parte de aquí. Igual seguiría siendo una circunferencia para nosotros. Entonces todo ese elemento usted tiene que decir, por ejemplo, cuando dice la altura, tiene que saber de qué está hablando. Cuando hace mención a lo que es generatriz, tiene que saber qué está hablando. Cuando le dicen vértice, también tiene que saber de lo que está hablando, ¿no? Entonces aquí hace la explicación, ya, de esto, ¿no? La parte que menciona aquí, ten en cuenta, dice que la generatriz de un cono se halla mediante la expresión. Mira. Esta parte aquí es muy importante que usted sepa. Si tiene un cono, ya, de este tipo, que sea rectángulo, sencillamente usted tiene que hacer esta operación para que pueda obtener la generatriz, la distancia generatriz. Por ejemplo, generatriz es igual a la raíz, ¿ya? A la raíz. Vamos a suponer que el radio sea 4. Entonces, el radio es 4, 4 al cuadrado, 16. La altura sea 6, ¿ya? Entonces, vamos a hacer radio es igual a 4, ¿ya? Y altura es igual a 6. Eso reemplaza aquí, ¿no? Entonces aquí dice h al cuadrado, entonces pone 6 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Entonces generatriz es igual a la raíz de 6 al cuadrado, que es 26, más 4 al cuadrado, que es 16. Ya hace la suma en el interior, lógicamente, de la raíz. Ya suma, ¿no? 6 más 6, 12, lleva 1, serían 5. Raíz de 52. Raíz de 52 coloca el resultado, ya que hace 7 puntos algo aquí. Ya, entonces esa sería la distancia de su generatriz, ¿no? Esa sería la distancia de su generatriz. No sé exactamente cuánto sale, pero raíz de 52 es 7 puntos, qué sé yo, o no, entonces ese en cuanto a los cálculos, que se equivoque, ahí está dando una formulita que usted puede reemplazar los valores de tanto el radio y la altura y puede hallar lo que es generatriz. Ya, el cono truncado. ¿Qué es el cono truncado? El cono truncado es cuando usted tiene, en este caso, un cono normal. Es aquí, esta es la base aquí de un conito. Aquí está su vértice. Bueno, ahí me salió el vértice. ¿Ya? Viene ese cono y dice como que lo cortara con un plano, ¿no? Así. Viene y lo corta. Lo corta ese cono. Viene con algo y lo corta. Pum. No es justamente por la mitad, ¿no? Puede ser más abajo, más arriba, qué sé yo. Y le queda esto. A eso de ahí se le denomina conos truncados o troncos de cono, como menciona ahí. ¿Ya? Entonces ese es el ¿no? El cono truncado. Y también dice que usted ese cono truncado lo puede obtener, ¿ya? Al girar, ¿no? Ya aquí dice. Por ejemplo, aquí dice, si se corta un cono por un plano paralelo a la base, aquí me olvidaba esta parte, el plano tiene que ser paralelo a la base, no puede estar, es decir, girado, ¿no? Porque se forma otra figura. Ya, y se quita en la parte de arriba, se obtiene el cono truncado. Ya, en la parte de abajo también dice que el cono se puede obtener al girar un trapecio, ¿no? Es decir, como está aquí. Este es un trapecio, esta figura que tenemos aquí, este es un trapecio. Ya. Entonces, si ese trapecio nosotros hacemos girar, recuerde que aquí hay un eje, el eje CB que está aquí con rojo. Si
usted hace girar alrededor de este eje, ya, ahí está el eje, vamos a obtener ese cono, ¿no? Vamos a obtener ese cono. Recuerde que al hacer girar, aquí se va a formar algo así. Le va a quedar esa figura, ¿no? Un cono truncado. Ya. Asimismo, los elementos del cono truncado, en este caso, la generatriz y la distancia desde aquí hasta acá, pues, ¿no? Esa es la generatriz, representada por la letra G también. Ya la base, en este caso, tiene la base que es una circunferencia en la parte de abajo y otra circunferencia en la parte de arriba, ¿no? A las dos se denomina base. Lógicamente que a la base que está en la parte de abajo se denomina base mayor y a la base que está arriba se denomina base menor. Entonces, eso es los elementos del cono truncado. Ya aquí, por ejemplo, dice, al cortar un cono de la figura que está aquí, la figura 9, con un plano paralelo a la base, dice 2 centímetros abajo del vértice. Mire, desde aquí hasta acá hay 2 centímetros, ¿no? O sea, hay 2 centímetros y medio. Pues ahí se cortó, ¿no? Y abajo queda 8, creo que 8 centímetros, ¿no? A ver, vértice 2 puntos abajo, o el vértice se obtiene un cono de altura 5.5, ya. Entonces, de aquí a acá es 5.5. 5.5. Ya, y sumado desde aquí hasta acá, ahí dice que tienen 8, ¿no? 8 centímetros. Ya, entonces, para que usted tenga una idea. Ya, el otro que tenemos, el último, es acerca de la esfera, ¿no? La esfera. La esfera así mismo se forma a partir, dice como aquí, de una revolución al girar medio círculo, ¿no? Un semicírculo. Ya, pues aquí tenemos recuerde, este semicírculo que esté aquí, o la mitad de un círculo. Ya, usted hace girar, como está aquí, este es el giro, ya hace girar, entonces vamos a obtener la esfera, ¿no? La esfera que está aquí. Ya, entonces recuerde que este tiene el eje el que está con rojo. Ya, asimismo, los elementos de una esfera, mira, ahí están los elementos de una esfera, ya, va a tener, en este caso, primero los polos, ¿no? Polo, en este caso, que está en la parte superior y en la parte inferior, ya. El centro, que es este de aquí, este puntito justamente este de aquí, el radio, en este caso, va a tener la distancia del centro a uno de los puntos de la esfera, es decir, por ejemplo, la distancia de aquí a acá. Ya. El diámetro es la distancia desde aquí hasta acá, ¿no? Ese es el diámetro, esa distancia. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta, ¿no? La cuerda, lógicamente, es un segmento que corta dos puntos, ¿no? A la esfera, este puntito acá y acá, ¿no? Y el eje de rotación, habíamos dicho que nosotros habíamos hecho un eje de rotación respecto a esto, ¿no? Ya. Entonces, todo eso está aquí, ¿no? Explicado. Esperemos que usted haga una buena lectura para que no tenga inconveniente. Casquete esférico. ¿Qué es un casquete esférico? Asimismo, al cortar, ¿no? Una esfera por un plano, resulta los casquetes esféricos. Ya. El de arriba ya también es un casquete, esta parte de aquí. Y el de abajo también, ¿no? ¿Por qué? Porque se cortó, en este caso, con un plano, ¿no? Ya. Entonces, a ese pedacito se le denomina casquete esférico, ¿no? Al cortar una esfera por un plano que pasa por su centro, se obtiene dos casquetes esféricos congruentes. Es decir, la mitad que está aquí en la parte de arriba y habría otra mitad que está en la parte de abajo, ¿no? Más o menos así. Me salió bien. Vamos a tratar de hacer aquí.
y sería el otro que está en la parte de abajo, ¿no? Ya, sería la parte de abajo. Pues a eso se le llama, en este caso, como menciona aquí, si corta justo en el centro, los paquetes esféricos son congruentes, ¿no? Ya, y se denominan también semiesfera. Entonces, al pedazo de aquí sería una semiesfera, el pedazo de abajo también sería una semiesfera. Eso es, chicos, en cuanto a la actividad. Aquí tienen algunas actividades de tareas que es para hoy día, no se olvide. Recuerde que estamos haciendo, en este caso, que ustedes trabajen solo 2 ejemplos por cada ítem, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, dibuja el desarrollo en el plano de los cilindros de la figura 16 y 17. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer, en este caso, el eje de rotación, este es el eje, y aquí poner que se formó a partir, ya, como tiene 2 centímetros de radio, usted pone aquí que esto mide 2 centímetros, se formó a partir de un rectángulo y la altura de 8, ¿no? 8 centímetros. Y se hizo girar alrededor de este eje y se formó esta figura que está aquí. Ya, y acá lo mismo, el otro, ¿no? Así mismo tiene que ver a partir de qué eje se formó. Ya, a partir. En este caso, el eje ya no es vertical, sino horizontal, así. Horizontal. Este es el eje. Entonces aquí se hace girar respecto a este eje. ¿Qué se hace girar? Se hizo girar esto de aquí, este rectángulo. Ya, como tiene el diámetro 6, entonces aquí sería la mitad, no sería 3 centímetros. Ya, y la altura sigue siendo 7, ¿no? Así tiene que ir viendo, ¿no? Cómo se formó la figura. Son ejemplos similares que tienen la otra para que usted pueda seguir adelante. Ya, de mi parte, hasta ahí nos quedamos. Muchas gracias y éxito en sus estudios. Traten de cumplir, recuerden que ya creo que 2 semanas más de clase y ustedes salen, ¿no? Pasen bien, cuídense mucho.